tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, era Ana Ferrari, médica argentina, médica pediatra, que con sede en Roma y que presta sus servicios dentro del sistema público de salud de Italia. Los chicos convertidos en vectores impensados de esta coronavirus. Cambiamos de tema, pero venimos a la Argentina de crisis local en el medio de una crisis global. El gran desafío de Alberto Fernández, cómo generar confianza en medio de la desconfianza. Estamos con Matías Ragnerman. Gracias, Matías, por estar aquí. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes. Matías es economista jefe de la consultora Ecolatina. Matías, la negociación de la deuda en el medio de esta crisis global económica impactada por el temor al coronavirus, ¿se complicó sin solución en el horizonte? Hay que esperar a ver cómo se desarrolla la crisis. Ayer parecía que no, hoy parece que hay un poco más de luz al final del túnel, pero sí, se complicó. ¿Por qué? Por un lado, porque en medio de esta crisis, los capitales lo que quieren es ir a los lugares más seguros, es decir, se escapan de los lugares más riesgosos, que obviamente pagan una tasa de interés mayor, que tienen un rendimiento un poco más alto, pero bueno, no pagan seguro o en realidad sus posibilidades de pago son menores. Entonces vuelan de los países emergentes, por eso devalúa el real, por eso devalúa el peso chileno, por eso devalúa Uruguay. Bueno, en Argentina no devalúa porque hay un cepo, pero en otro contexto sí hubiese saltado el tipo de cambio. Matías, antes de que sigas, el hecho de que devalúen los países vecinos, ¿cómo funciona esa devaluación como protección ante esta realidad económica? Lo que pasa es que los capitales salen de esos países y van hacia los países centrales, que de vuelta pagan un poco menos, pero son más seguros y también van hacia el oro. Claro. La devaluación de los países vecinos, de nuestros socios comerciales, nos obligaría a nosotros a devaluar para no perder competitividad, es decir, para no ser más caros que esos países en dólares. Por ahora pareciera que eso no está pasando. Es decir, que devaluar para esos países es volverse competitivos en términos de intercambio. Exactamente. Porque son más baratos. Exactamente. Esos países... Si alguien tiene dólares, o sea, para un inversor o para un país que tiene dólares, comprar en Brasil es más barato en este momento. Exactamente. Hoy un dólar compra más reales de lo que lo hacía el viernes pasado. Casi un 4 o 5% más. Dependiendo del momento y cómo cierra el mercado. O sea que Argentina en ese sentido ha perdido otra ventaja competitiva, ¿no? No puede devaluar. Exactamente. La Argentina hoy, por el mercado muy cerrado, el Banco Central ayer vendió alrededor de 150 millones de dólares, hoy en un poco más tranquilo tampoco optó por dejar ir el valor del peso. Es cierto que nosotros en 2018 y 2019 ganamos competitividad, pero bueno, hay que estar atentos, no hay que perderla. En un momento en donde suben las retenciones, en donde sube la presión impositiva, es importante no resignar esa competitividad. Matías, ahora, eso es en relación al comercio exterior, a las exportaciones y a cómo impacta esta crisis y la imposibilidad de devaluar. Ahora, para los tenedores de bonos que están esperando la renegociación de la deuda y puede haber una quita o una baja o un cambio en los intereses o en los plazos, ¿cómo impacta este conflicto, esta crisis global? ¿Cómo impacta en Argentina y cuál es la actitud entonces de los tenedores de bonos? Bueno, la actitud va a ser reticente, porque de vuelta no quieren riesgo. Los tenedores de bonos prefieren tener menores ganancias, pero cobrar seguro. La Argentina, la opción que tiene, la forma de recuperar credibilidad es pagando una tasa de interés muy alta, entonces se dificultó la negociación de la deuda. No contentos con eso, el riesgo país se disparó, subió ayer, también subió hoy. ¿A cuánto está? A ver. 2.850 puntos básicos, es el valor más alto desde el 2005, y eso lo que marca es que hay varios bonos de ley extranjera que están muy cerca de caer en lo que se llama la zona buitre. Cuando los activos están muy baratos, por debajo de entre el 40 y el 35% de su valor de emisión, empiezan a ser activos potencialmente comprables por fondos de inversión que van a activos muy riesgosos, que están muy por debajo de su valor de paridad, justamente estos fondos buitres, y que no están buscando ganancias financieras, no están dispuestos a una reestructuración, una quita, sino que lo que buscan es ganancias legales. Claro, litigio. Exactamente. Claro. Ahora, Matías, a ver, el bonista actual, que no es buitre, ¿no? Los fondos de inversiones actual que no son considerados fondos buitres. Si se quieren ir a lo seguro, ¿no estarían más abiertos entonces a negociar con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la presidencia, Alberto Fernández, para cobrar más rápido algo en lugar de vendérselo a los fondos buitres por menos?
No, porque lo que suelen estar dispuestos es a desprenderse de esos bonos, quieren salir de manera urgente de esos bonos para ir o a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en el mejor de los casos, y si no al oro, o directamente lo que es el dólar en billete, el dólar cash, como se suele se sienten arrinconados y quieren desprenderse de los bonos argentinos. Exactamente, en lugar de generar más apetito por la Argentina, que lo que hubiese generado habría sido una baja del riesgo país, una suba del precio de nuestros bonos, quieren desprenderse de esos papeles más rápido. Cuanto más rápido salgan, mejor. ¿Hay ya operaciones en marcha de venta de los fondos buitres de sus bonos de los fondos de inversión comunes, digamos, hacia los fondos buitres? Todavía eso no se sabe porque son operaciones privadas, son operaciones de mercado. Ni siquiera el propio Ministerio de Economía lo sabe. Uno de los comunicados que emitió la semana pasada, justamente el Palacio de Hacienda, pedía que quienes tienen bonos argentinos le informen a el Ministerio para poder empezar las negociaciones. Todavía eso no se sabe, pero a juzgar por el valor estamos en el límite. Una suba del riesgo país nos llevaría justamente a esa zona, pero bueno, todavía seguimos esperando el knockout. Ahora, Matías, esta situación, la suba del riesgo país a límites récord, 2.850 puntos, como decís que no se da desde 2005, ese techo, ¿no?, del riesgo país. ¿Cuánto se le puede atribuir al efecto de la crisis global y cuánto se le puede atribuir al manejo de la negociación por parte de la presidencia Alberto Fernández y el ministro de Economía Guzmán? A ver, cuando llegamos a las PASO del año pasado, con un resultado todavía abierto, el riesgo país estaba en 800 puntos básicos. Hoy en día estamos por encima, casi triplicando ese valor, con lo cual hay ambas cosas. Cuando llegamos a esta crisis, o en realidad la semana pasada, cuando la turbulencia en los mercados internacionales todavía era bastante acotada, estábamos en los 2.200 puntos básicos. ¿Sí? El riesgo país, durante la presidencia de Alberto Fernández, el piso fueron los 1.900 puntos. Entonces, hay obviamente un componente grande del gobierno. ¿Durante la presidencia de quién? De Alberto Fernández, el piso fue 2.200. Esta Presidencia, exactamente, fue 1.900 puntos básicos, con lo cual siempre estuvimos en zona de default. Arriba de 1.500 puntos ya es zona de default. Obviamente que hay un impacto de la crisis global, hay, entre comillas, 600 puntos que le corresponden. Claro, el coronavirus, claro. Exactamente, que fueron los que subió esta semana, pero bueno, ya estábamos en niveles muy débiles. Yo recién hablaba de que Brasil devaluó casi 5% esta semana. Bueno, el riesgo país brasilero no llega a los 300 puntos. Claro. Entonces, obviamente que hay una situación argentina que amplifica todo. Ahora, Matías, si los bonistas escucharan el plan económico, que es algo que le demandan, ¿no?, en esta negociación, le demandan al gobierno, pues todavía no termina de explicar de dónde va a sacar los dólares en el mediano plazo para ir repagando los plazos que propone. ¿Esto se atemperaría de alguna manera, esta necesidad de huir de los bonos argentinos? A ver, si el gobierno tuviese un plan económico que saca agua de las piedras, que genera magia, ¿no? Y efectivamente logra un plan para que la Argentina se recupere de manera sostenida, si logra de algún modo ir más allá de lo que por ahí podemos estar viendo los analistas y recomendando, yo creo que ahí sí podría bajar. El gobierno no muestra un plan porque no lo tiene. Lamentablemente, yo creo que la economía argentina está muy atada a la negociación de la deuda y el gobierno está esperando justamente poder cerrar esa negociación para elaborar ese plan. Alberto Fernández subió las retenciones 3 veces en menos de 3 meses de gestión. Eso marca que plan económico, así como se dice, una estructura, un pensamiento de mediano plazo, por ahora no hay, y me animo a decir también que es imposible de tenerlo. ¿Por qué es imposible de tener? Porque estamos muy atados a lo que pase con la reestructuración de la deuda. Bueno, pero la reestructuración de la deuda, los bonistas le están demandando un plan, parece un círculo vicioso, ¿no? Un plan económico, que el gobierno dice que está atado a la deuda. Algo hay que poner sobre la mesa. Sí, el gobierno intenta poner eso, intenta mostrarse duro con los bonistas. El ministro Guzmán en el Congreso habló de que nuestro país iba a llegar al equilibrio primario, a las cuentas fiscales, un resultado, equilibrio entre ingresos y gastos recién en 2023. Claro. Si uno mira la evolución de las jubilaciones, de algún modo el ajuste que hubo, ¿no?, en las jubilaciones, si uno mira la suba de retenciones, el impuesto país, eso no pareciera condecirse. Digo, las palabras y los hechos no van de la mano. Entonces, pero a ver, ¿por qué no? Porque el gobierno ha presentado públicamente, socialmente, el tema de las jubilaciones como un acto de solidaridad de los que más tienen hacia los que menos tienen. Pero hay otra lectura que dice que es un ajuste. ¿El ajuste no es lo que quiere el FMI y los acreedores? En parte sí, la Argentina obviamente que para poder pagar su deuda necesita que el Estado tenga un resultado positivo, que el Estado le ingrese más plata de lo que le entra. Entonces, para eso ayuda. El problema que tenemos es que la deuda es en dólares. No solamente alcanza con que el Estado le ingrese más plata de la que le sale, sino que además las exportaciones tienen que superar a las importaciones. Una de las grandes
fuentes de financiamiento, o la principal fuente de financiamiento a la que está recurriendo Alberto Fernández, son las retenciones. Claro, por eso esos son dólares que entran del campo, del agro, ¿no? Son dólares que van a dejar de entrar, en realidad, y me animo a decir, con este coronavirus todavía más. El precio de la soja cayó más de 10% en las últimas semanas. Entonces, no solo vamos a vender menos toneladas hacia China, sino que además vamos a vender toneladas más baratas, con lo cual es un doble problema para el pago de la deuda. Es decir, que las retenciones aumentadas no van a lograr compensar esas bajas que se están dando en volumen y en precio. No solo eso, sino que van a ver, con las retenciones, con la mayor presión impositiva, las inversiones dejan de ser rentables antes, porque sube el costo. Entonces, ese es el principal problema. Las retenciones ayudan por el lado fiscal, obviamente, generan más recaudación, pero empeoran por el lado de los dólares. Entonces, es un juego medio de suma cero. Claro. Ahora, qué complejidad, ¿no?, esta situación, que se le pueda atribuir en alguna medida al gobierno que no termine de delinear un plan económico, pero que también se da en un contexto de enorme turbulencia. No sé, otra posición u otro gobierno, ¿qué podría hacer en este contexto, no? ¿Cuál es la recomendación de los expertos, por ejemplo, ustedes, que ven un panorama más global? ¿Qué le plantean al gobierno, por ejemplo? A ver, en estos días lo cierto es que la situación está muy compleja, entonces hay que esperar un poco. Yo creo que tomar decisiones con tanto impacto, tan importantes, en días tan turbulentos no suele ser lo más aconsejable. Por el contrario, lo que recomendamos es la prudencia. En este sentido, por ejemplo, el Banco Central, que viene bajando la tasa de interés de manera muy acelerada, cuando asumió Miguel Ángel Pelle el 10 de diciembre, la tasa de interés estaba en 63%, hoy ya está en 38%, casi 25 puntos menos. ¿Eso es preocupante? A ver, yo creo que... Porque el gobierno dice que así, bueno, aquellos que están endeudados van a poder acceder al crédito o renegociar sus deudas con una tasa de intereses más bajas. Sí, yo creo que ese es el objetivo principal, no como suele ser reactivar la inversión, reactivar el consumo. El Banco Central no está buscando eso, obviamente que buscar eso sería un delirio en esta situación. Es posible que haya muchas pymes ahogadas financieramente, la tasa de morosidad del sector privado también está en niveles récord. El problema que tiene el menor rendimiento de las colocaciones en pesos, que un plazo fijo sea poco atractivo, es que la gente se va a la brecha. Cuando asumió Alberto Fernández, la brecha estaba en 25%. Entre el dólar oficial y el dólar blue, por ejemplo. Exactamente. Entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación, o el dólar MEP, que es el dólar bolsa. Pero sí, entre los distintos tipos de cambio. Si la brecha aumenta, el problema que hay, por un lado, es que genera expectativas de inflación, y por el otro es que alienta a sobrefacturar importaciones y subfacturar importaciones. Perdón, al revés. A subfacturar exportaciones y sobrefacturar importaciones para poder acceder a dólares baratos y para poder vender la menor cantidad posible de dólares baratos. Entonces, si el resultado comercial es malo y nosotros no tenemos dólares para pagar la deuda, si la inflación se acelera, empezamos a tener un problema, sigue cayendo el poder adquisitivo y la demanda sigue en rojo. La demanda sigue en rojo a pesar de que no conviene tener la plata en plazos fijos y quizás sea mejor gastarla. Exactamente, el problema es que la gente en lugar de gastarla se va a la brecha. Se va a la brecha a comprar dólares caros, pero por lo menos tiene un lugar seguro que en algún momento va a volver a valer mucho. Dólares caros que pareciera que son caros hoy, pero posiblemente menos caros que mañana, ese es el problema. Más caros que a mitad del año pasado, seguro. Eso seguro. Claro, más baratos que mañana. Exactamente, por eso decía menos caros. Claro, el futuro de corto plazo de esta Argentina de crisis continuas es lo que alienta esa brecha de alguna manera, de desconfianza. En un momento de tanta crisis, la gente en lugar de gastar, en lugar de irse al consumo, como por ahí esperaría el gobierno, como esperaría quizás un país más normal, se va a la brecha porque tiene miedo. Tiene miedo de que el salario cada vez valga menos, tiene miedo, quedó muy espantada de lo que fueron los últimos 2 años. Ahora, Matías, ¿cuánto está hoy el dólar blue comparado con el oficial? Está 83, 84 pesos dependiendo del lugar, porque bueno, tampoco hay un valor oficial como si lo hay. Si la gente se estuviera yendo a la brecha y aumenta la demanda de dólares, ¿no debería estar más caro el dólar blue? Bueno, eso es lo que va a pasar, o eso es lo que viene pasando en los últimos días. También es cierto que hay un nivel de estabilización, y el otro problema que hay es que no hay capacidad de ahorro, no hay con qué presionar a ese dólar blue. Lamentablemente tampoco es que hay un flujo de dinero, un flujo de ahorro capaz de irse a ese tipo de cambio paralelo. ¿Cuáles son, y es la última cuestión, Matías, que te planteo, cuáles son las medidas que el gobierno está tomando hoy ante la urgencia y la gravedad de la situación que puede condicionar una sustentabilidad, una economía sostenible, digamos, sin accidentes? Bueno, ¿la emisión es una de esas? No, la emisión no ayuda en ese sentido. Por eso digo, condiciona la sustentabilidad económica. Claro, el gobierno lo que está haciendo, la principal medida del gobierno, hoy se anunció por decreto,
la reestructuración de 70.000 millones de dólares de Sí. deuda. Es decir, de todos los bonos emitidos bajo legislación extranjera. El gobierno lo que aspira justamente es a negociar con los acreedores Sí. y plantear un sendero más sostenible. Sí. ¿Qué quiere decir un sendero más sostenible? En donde nuestro país necesite menos divisas para poder Claro. hacer frente a esos compromisos. Obviamente, lo ideal sería reabrir el mercado de crédito. Yo me animo a decir que este año y el año que viene, de movida, eso no va a pasar. En un escenario optimista quizás en Claro. 2022, pero bueno, no. Sí. Entonces, mediante, o si necesitamos menos dólares, el gobierno lo que podría hacer sería planchar el tipo de cambio, que el dólar suba un poco menos. Si el dólar sube un poco menos, con tarifas congeladas, Sí, sí. con salarios quizás no subiendo tanto, la inflación empieza a bajar. Si la inflación empieza a bajar, se recupera levemente, obviamente, Sí. no rápidamente, el poder adquisitivo, y si el poder adquisitivo se recupera, la demanda empieza a traccionar. Sí, la Para eso- industria empieza a moverse también. Exactamente. Sí. Para eso hace falta tener una renegociación exitosa de la Bien. deuda. Hoy eso está complicado, pero bueno, esa es la Eso apuesta está del gobierno. parado, eso está parado. Y el gobierno está emitiendo. El gobierno, a ver, la base monetaria no está creciendo tanto, lo que sí está creciendo es el circulante. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de política de encajes, no me quiero poner muy técnico, pero sí, hoy hay más liquidez. Claro. Es cierto que desde septiembre del 2018 se redujo mucho la liquidez, cayó un 35% en términos reales, pero bueno, ya creció 20% en términos nominales desde que asumió Miguel Ángel Pese, con una inflación que acumula un poquitito más de 10%, con lo cual sí, hay un shock de liquidez, hay que ver si esa liquidez se va a los precios o se va a la demanda. Bueno, muy claro, Matías, muchísimas gracias. Vemos que lo positivo que podría pasar en Argentina si se llega a una feliz renegociación de la deuda, esa es, digamos, especie de, bueno, frontera que hay que cruzar para entrar en un curso un poquito más razonable, ¿no? Pero está complicado, Sí, sí, lamentablemente sí. está muy complicado. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos, no se vayan.